La historia continúa con Kurono tratando de reponerse a la muerte de Tae, quien fue dada por desaparecida. Pese a sus intentos, el joven acaba desmoronándose cuando la madre de Kojima le envía el cuadro que su hija había pintado, diciéndole que esto era lo que ella hubiera deseado y pidiéndole ayuda para poder encontrarla. En medio de su rabia y tristeza, Kei se reencuentra con Reika, quien trata de consolarlo pero termina fallando. En otro lado de Tokio, Sakurai no podía sacarse de la cabeza a los bullies de los que se había vengado. Angustiado, él le confiesa todo a Tonkotsu, quien en un principio no le cree hasta que es levitada. Sabiendo que ya no se podía enmendar el pasado, ella le dice que lo mejor que podía hacer ahora era salvar a tanta gente como le sea posible. De alguna forma, esta idea acaba escalando rápidamente y tras leer algunas noticias, los estudiantes van en busca de un asesino serial. Por increíble que parezca y gracias a que Tonkotsu sirvió de carnada, ambos logran dar con el maleante, quien estando ya sometido es interrogado por Cherry. Este le pregunta si alguna vez sintió lástima por sus víctimas y si se arrepentía por lo que había hecho. Por desgracia, tal y como era de esperarse de un psicópata, este le responde que no, ya que incluso se excitaba cada vez que mataba a alguien. Decepcionado, el joven castiga al asesino, aunque en lugar de aplastarle el corazón lo deja cuadrapléjico y posteriormente lo entrega a la policía. Tras vivir esta experiencia, Tonkotsu le pide al muchacho que sea su novio. A pesar de sus sentimientos, el joven sabía que él podía morir durante su siguiente misión, así que se propone que aceptaría tan solo si sobrevivía, por lo que le dice a la muchacha que le dé un tiempo para pensarlo. Desde este punto, ahora nos toca conocer a Takeshi, un pequeño de 4 años que vivía en un ambiente sumamente preocupante. Su madre trabajaba de noche y dormía durante el día, dejando a su hijo desatendido y sin ningún tipo de supervisión. Para colmo, el novio de la doña no hacía más que malgastar dinero y maltratar a los que vivían con él. Una mañana el niño regresa a casa para pedirle algo de comida a su mamá. Somnolienta, esta le indica que comiera un pudín que estaba en la refrigeradora, por lo que luego de tomarlo, Takeshi iba a dibujar al guerrero musculoso, un superhéroe que había creado. Desgraciadamente, lo que él no sabía era que el postre que acababa de comer le pertenecía al novio de su mamá, quien tras darse cuenta le da una fuerte bofetada. En un acto repugnante, la mujer en lugar de intervenir tan solo le dice que si lo iba a golpear no lo hiciera en la cabeza, ya que los de ayuda social vendrían pronto y no podían verlo lastimado. Teniendo esto en mente, el sujeto patea el estómago de Takeshi, quien en medio de su dolor tan solo rogaba por la ayuda del guerrero musculoso. Tras volver a patearlo y sin algún tipo de preocupación, la pareja ignora el estado del pequeño y deciden ir al karaoke. Tiempo después, y en medio de un profundo dolor, el niño despierta y vuelve a pedir la ayuda de su héroe, aunque luego de que su cuerpo desfalleciera, sus ojos se cierran solo para un instante después volver a abrirse y ver que el guerrero musculoso ahora se encontraba justo enfrente de él. Al igual que antes, nuevos participantes se unen al grupo, esta vez 4 oficinistas a los que Kurono les explica todo lo que debían hacer. Sin prestar mucha atención, Takeshi va a enseñarle su dibujo a Kase, pero este lo ignora y le pide que lo deje solo. Entre tanto, la pelota vuelve a encenderse para mostrar el siguiente objetivo, el Alien Oni. Uno por uno, los Gansers son transportados hacia el exterior, mientras que al mismo tiempo Reika fracasa al intentar ponerle el traje a Takeshi. Al ver esto, Kase medio que entiende la situación y le pide al niño que se viste igual que él, por lo que otra vez con sus ojos llenos de ilusión, el pequeño acepta y luego de ser transportado comienza a cambiarse. Esta vez el escenario de la batalla era una enorme zona comercial repleta de gente, la cual recordemos no podían ver a los Gansers. Tomando en cuenta que el perímetro de casa era demasiado amplio, Kurono les pide a todos que se separen y vayan a buscar al objetivo, siendo los primeros en encontrarlo el grupo de Reika y los oficinistas. A pesar de no parecerse al de la foto, el tipo se delata solo y en pocos segundos revela su verdadera forma. Desesperados, los nuevos intentan dispararle, pero debido a su nerviosismo fallan y acaban explotando a unos civiles inocentes. Pese a ello, la actriz recupera la calma y revienta parte del monstruo, el cual se defiende con un potente ácido que acaba con uno de los oficinistas. La cosa va de mal en peor cuando incluso luego de perder su torso, el alien continúa vivo, aunque la cosa va de peor a ultra super jodido cuando este atrae a todos sus compañeros. En el resto de la zona, los demás equipos también acaban en la misma situación, salvo por el grupo de Inaba, quienes para su desgracia corren con la peor de las suertes. En la cima, el líder de los aliens habla con el de los vampiros, diciéndole que ellos serían los que se encargarían de los Gansers, por lo que le pide que no interfieran. De forma amenazante, el Oni se dirige a los cazadores preguntándole si ellos tenían un líder, a lo que Inaba le responde que él era quien estaba al mando. De vuelta con el resto, Reika increíblemente logra acabar con todos los que la rodeaban. Más allá, los oficinistas pierden a otro de sus compañeros, pero aún así escapan y se reagrupan con la modelo. A unos metros, Kase también hace lo propio y defiende a Takeshi a punta de puro puñetazo. Sin siquiera despeinarse, Izumi rebana a cualquiera que se le cruzara enfrente, y por último, Kei, el viejo y los Espers también logran salir airosos. En las calles, y debido a que estaban camuflados como personas reales, los aliens quedan a la vista de los civiles, quienes pensaban que estos eran actores preparándose para algún tipo de show.
Otra vez con Inaba, él reafirma su idea de ser el líder de los cazadores, por lo que ante estas palabras, uno de los 3 subordinados más fuertes del jefe Oni crea una onda de combustión que calcina a Ayaka y los delincuentes, provocando así que el falso líder huya desesperadamente. A unos metros de ahí, Kenzo le confiesa a su alumno que debido al uso prolongado de sus poderes, sus órganos habían envejecido hasta el punto de parecer los de un anciano, por lo que le aconseja que mejor deje de usarlos y dependa más de las armas. Antes de poder decir algo más, la conversación es interrumpida por el pirómano, el cual revela su verdadera forma y lanza una gigantesca bola de fuego. Por tan solo centímetros, los cazadores logran evitar el impacto, aunque la enorme cantidad de curiosos que transitaban la zona no corren con el mismo destino. Sin perder el tiempo, el cornudo crea una serie de explosiones flamígeras con las que separa a sus oponentes. El maestro es mandado a volar y termina rodeado por las llamas, mientras que por otro lado, el alumno se queda al borde de morir sofocado hasta que descubre que podía protegerse del calor usando sus poderes. El joven arremete contra el Oni y logra ubicar su cerebro, aunque por desgracia, este se teletransporta detrás de él y comienza a calcinarlo de una forma sumamente sádica. Pese a ello, Cherry usa sus últimas fuerzas para cegar los ojos de su oponente, así que habiendo logrado esto y ante la angustiada mirada de su maestro, el psíquico es calcinado y destruido por completo. Furioso, el pirómano se dirige a Sakata pidiéndole que deje sus armas a un lado y que también utilice sus poderes para enfrentarlo. En respuesta, Kenzo menciona que él ya no podía usarlos, así que tras decirle a su alumno que muy pronto estaría junto a él, se acerca lentamente al demonio hasta el punto de quedar a su merced. Decepcionado por esta actitud, el cornudo se dispone a calcinarlo, aunque debido a su ceguera no logra ver la mano de Sakata, quien en tan solo un instante destruye su corazón. A unas calles de ahí, Inaba seguía huyendo cobardemente mientras se arrepentía por haber despreciado los entrenamientos con Kurono. En medio de su temor, él acaba encontrándose con Reika en un aspecto más que lamentable. Sonrojada, ella cae en sus brazos y tras decirle que todos los demás habían muerto, le pide que por favor le haga el dame que te doy que te sigo dando. Ni corto ni perezoso, Inaba acepta y de inmediato comienza con la faena, aunque a los pocos segundos otra Reika aparece enfrente de él. Ante la mirada aterrada del miedoso y en un giro bizarro e irónico, la falsa actriz se revela como un demonio cambiaformas, el cual no satisfecho con lo que acababa de pasar, toma a su víctima y se la lleva tal y como si fuera una especie de zarigüeya. Este embiste contra la señorita, pero ella logra zafarse gracias a la musculatura de sus piernas, por lo que al verse acorralado, el alien opta por perderse entre los civiles. Sin dudarlo, Reika va detrás del bicho, aunque con quien termina encontrándose es con Kurono, o al menos alguien muy parecido a él. Sin levantar sospechas, la actriz lleva al joven con los demás y de una forma sumamente astuta lanza un disparo sobre su arma, la cual resulta ser orgánica. Tras la orden de la modelo, todos comienzan a acribillar al alien, quien en medio de su desesperación se introduce dentro de uno de los oficinistas. En tan solo cuestión de segundos, una gigantesca mosca emerge a través de la espalda de la víctima, solo para en el instante siguiente introducirse por la oreja del último de los novatos, el cual termina con el cuerpo destrozado luego de que un elefante emergiera desde sus entrañas. Pese a todo esto, Reika retoma la calma y trata de buscar una forma de vencer al cambiaformas. Sin embargo, en menos de un parpadeo, el alien es decapitado por un fugaz corte del verdadero Kurono. En otro punto y tras presenciar la violenta batalla de Kase, Takeshi huye espantado mientras le decía que él no era el guerrero musculoso. Algo avergonzado, el hombre se acerca al pequeño y le jura que sí era el verdadero guerrero musculoso y que había salido de su dibujo con el único fin de protegerlo. Al oír esto, el niño medio que le cree, aunque por desgracia antes de poder seguir hablando, el tercer subjefe aparece en escena. Luego de un corto y casi igualado intercambio de puños, el demonio adopta su verdadera forma, ganando así un enorme aumento de fuerza. El luchador es golpeado y aventado por todos lados, aunque en lugar de sentir dolor, él se llena de una emoción inconmensurable, puesto que esta era la primera vez que podía pelear con todo lo que tenía. Con su furor al máximo, el barbón y el rocoso se envuelven en una feroz batalla repleta de golpes capaces de destruir el concreto. Luego de una serie de intercambios, el alien apresa al humano, pero este, en lugar de someterse, activa todo el potencial de su musculatura, gracias a la cual destroza por completo el cuerpo de su oponente. Tras algunos minutos, los participantes vuelven a reunirse, por lo que después de enterarse de que Sakurai había muerto, Kurono les habla acerca del menú de los 100 puntos y la opción de revivir a alguien. A unas calles de ahí, tras enterarse de que todos sus camaradas habían sido exterminados, el furioso jefe de los Onis revela su forma original y en un movimiento casi imperceptible arremete y destroza a unos policías que habían intentado rodearlo. Acto seguido, él se dispone a seguir con su destrucción, pero justo en ese momento, Izumi se cruza en su camino. Una violenta explosión adornada con los cadáveres de un gran número de civiles alerta al resto de participantes, quienes rápidamente van hacia el epicentro del desastre. Pese a darlo todo, Shion es completamente abrumado por el enorme poder de su adversario, el cual aparte de su fuerza y velocidad, también podía desatar unas devastadoras descargas eléctricas. Con su enemigo derrotado, el demonio se acerca a él y le dice que su venganza no se terminaría con la muerte de los Gansers, ya que después de esto se encargaría de acabar con toda la raza humana.
Antes de poder decir algo más, el resto de cazadores aparecen enfrente del alien. Sin embargo, en ese preciso instante y sin que nadie lo supiese, algo comienza a fallar en el sistema de GANS, haciendo que la cuenta regresiva se detenga y los participantes queden a la vista de todos los civiles. Ignorando este hecho, Kurono y los demás comienzan a atacar al monstruo, pero este los esquiva fácilmente y los manda a volar. Pese a ello, y con el único deseo de revivir a Tai y sus amigos, Kei vuelve a levantarse y a pesar de ser golpeado, logra motivar a sus compañeros, incluido Kase. Ante la mirada de Takeshi, el guerrero musculoso lo da todo de sí para repeler los ataques del cornudo, aunque lamentablemente, pese a esquivarlo, un potente rayo acaba por dejarlo fuera de combate. Al instante, Kurono ordena detener la hemorragia de Kase y tras volver a tomar su espada, regresa a la batalla. Con su motivación al máximo y ante los gritos de ánimos de sus amigos, el joven logra cortar parte del cuerpo del demonio, aunque aún así termina siendo lanzado a varios metros de distancia. Incluso luego de la caída de su líder, Yoshikazu, Reika y Sakata no decaen y continúan con los ataques. Empleándose a máximo, el viejo trata de lastimar la pierna de Oni, pero es dejado al borde de la muerte por una explosión eléctrica. Aprovechando esta apertura, el psíquico sacrifica su vida y al igual que su alumno, también daña la vista de su objetivo. Finalmente, y ante la mirada sollozante del temeroso Inaba, la actriz sucumbe ante el miedo y no logra jalar el gatillo. Inesperadamente, antes de que la última esperanza decaiga, Kurono regresa al ring y a través de un movimiento ineludible atraviesa el cuerpo del demonio. Los furiosos puñetazos del muchacho no solo resonaban entre los ánimos de sus compañeros, sino que ahora toda la gente que había presenciado el horror de Oni también le gritaban que siga adelante. Poco a poco, cada golpe reduce la resistencia del monstruo, el cual ante su desesperación tan solo atina a tratar de alejarse de su oponente. Por desgracia, este último acto rompe la protección del traje. Sin embargo, eso ahora no importaba, ya que en estos instantes los dos cazadores más fuertes de Tokio estaban dispuestos a pelear uno al lado del otro. Dejando a un lado cualquier rencor del pasado y enfocándose únicamente en el presente, los Gansers lanzan un devastador corte con el que finalmente logran acabar con el demonio. Todos los ciudadanos explotan en alegría y comienzan a felicitar a los participantes, a quienes brindan ayuda inmediata para poder tratar sus heridas. Afortunadamente, antes de que sean aún más expuestos, el sistema de GAN se vuelve a activar y los sobrevivientes son llevados de regreso. Luego de algunos angustiosos segundos en los que se pensaba que el psíquico y el viejo no la iban a librar, la pelota se enciende y reparte los puntajes. El primero en ser seleccionado es Kenzo, con 105 puntos. De inmediato el menú de 3 opciones aparece enfrente de él, así que sin dudarlo el maestro revive a su alumno. Ante la mirada de todos, Cherry es materializado, por lo que al ver su confusión, Yoshikazu le explica que Sakata rechazó su libertad para poder traerlo de vuelta. El joven rompe en llanto y le agradece a Kenzo, quien le dice que no se preocupe ya que nunca estaba mal volver a empezar desde cero. Tras esto, Izumi recibe 126 puntos y tal y como era de esperarse, escoge un arma mejorada. Con 102 puntos todo el mundo pensaba que Reika pediría ser libre, pero para sorpresa de Kurono, ella escoge revivir a Tae. Esta vez el láser se dirige hacia un lugar del exterior, por lo que Kojima regresa al mismo sitio en donde fue eliminada. Frente a la incredulidad de Kei, la señorita le dice que él había trabajado muy duro por el bien de todos ellos, por lo que ahora debía usar sus puntos para dejar este lugar e irse a vivir al lado de la persona que amaba. Sin dudarlo, los demás aceptan esta decisión, pero Kurono les explica que aún no podía irse puesto que tenía que revivir a otra persona, una que le enseñó a vivir y a quien le debía la vida. En ese momento, la esfera prosigue con la repartición, indicando los 100 puntos de Yoshikazu. Inmediatamente, el viejo escoge la tercera opción y le pregunta a Kurono por el nombre de aquella persona. Incrédulo por estas palabras, el joven trata de revocar la decisión de Suzuki, pero al ver que eso ya no era posible, simplemente menciona el nombre de Masaru Kato. Luego de 5 misiones, varios meses e incontables pérdidas, el antiguo líder de GANS al fin estaba de vuelta. Sin poder contener el llanto, Kei le explica a su confundido amigo todo lo que había pasado, por lo que tras comprender la realidad, el pelucón no logra contener su emoción y les agradece por haberle dado la oportunidad de poder regresar a casa. Interrumpiendo esta escena, Gans continúa con Kase, quien también superó los 100 puntos. Pese a que en un principio él quería salir de este lugar, ahora se había dado cuenta de que tenía una persona que proteger, así que le pregunta a Kurono si quería revivir a alguien más. Aceptando la decisión del luchador, la mente del joven se ve invadida por los recuerdos de Kishimoto y Sei. Sin embargo, y tras comprender la situación en la que estaban y los problemas que se avecinaban, él menciona el nombre de otra persona. El láser vuelve a ser disparado, revelando así que el tercer resucitado era nada más y nada menos que Yoichiro Nishi. Algo confundido, pero comprendiendo lo ocurrido, el jovencito reconoce a Kurono y le pregunta la razón por la que lo habían escogido, a lo que este le responde que las cosas estaban cambiando demasiado, por lo que ahora todos ellos necesitaban la ayuda de un veterano. Ante esto, Nishi sonríe de forma altanera y acto seguido se da cuenta de la presencia de Izumi, a quien al parecer ya había conocido. La repartición continúa mostrando que los puntajes de Inaba, Takeshi y el panda eran 10, 0 y 0 respectivamente.
Por último, se revela que Kei tenía 135 puntos. En medio de una lluvia de agradecimientos, todos sus amigos le dicen que ya había trabajado suficiente, así que le piden que escoja la opción número 1. Conmovido hasta las lágrimas, el joven acepta la decisión y en tan solo unos cuantos segundos empieza a ser llevado al exterior. Yoshikazu le da la mano y le desea una vida feliz. Sakurai le agradece por siempre haberlos ayudado. Sakata le dice que ellos se las arreglarían solos, así que le pide que no se preocupe. Entre aplausos, Kase lo felicita por haber sido un gran líder. Kato le promete que muy pronto él también sería libre. Y finalmente, estando ya a punto de desaparecer, Reika por fin le confiesa sus sentimientos diciéndole que lo amaba. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Todos los recuerdos desde el momento en que fue atropellado por el tren son eliminados y modificados. Confundido, Kurono ve en la televisión las noticias acerca del incidente de los aliens, así que trata de llamar a alguien, pero en su teléfono solo encuentra nombres que no reconocía. De regreso a la habitación y viendo que ya no contaban con Kei, todos deciden que la nueva líder sería Reika. Al salir, Kase se hace cargo de Takeshi y lo lleva a buscar su casa. Por otro lado, Kato va en busca de su hermano, aunque mientras corría, la emoción de volver a verlo se convierte en angustia luego de pensar que quizás este había sido llevado a un orfanato. La intriga crece aún más cuando el pequeño departamento que compró antes de morir estaba completamente vacío. Llegado el amanecer, él retoma su búsqueda y tal y como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible, ambos hermanos logran reencontrarse. Sin importar el motivo de su ausencia, ellos caminan de regreso a casa, en donde por fin podrían vivir tranquilamente. En el resto del país, el principal tema de conversación seguía siendo el enfrentamiento entre los aliens y las personas de negro. Por supuesto, esta también era la comidilla en la escuela de Kurono, quien apenas si se había enterado de algo, ya que lo único que recordaba era que estuvo durmiendo mientras eso ocurría. La mente del joven se confunde aún más cuando sus compañeros le preguntan por cómo estaba yendo su relación con Reika, aunque todo se pone aún peor cuando tras ver y no reconocer a Tae, llega a su casa y se topa con un muro repleto de fotografías en las que estaba con ella. En un principio, él deduce que esa muchacha era una acosadora, pero tras encontrar su pintura, un extraño sentimiento de angustia lo lleva a romper en llanto. Al otro lado de la moneda, Kojima también había perdido la memoria luego de su misteriosa desaparición. Al igual que Kurono, ella se extraña luego de ver las fotos que se había tomado junto a él, así que tras preguntarle a su madre y sus compañeras, estas le dicen que aquel muchacho solía ser su enamorado. Tras varios intentos fallidos de hablar con él, la joven termina encontrando una llave que por mero instinto reconoce como la del departamento de Kurono. Algo temerosa, Tae entra a la habitación y al ver el cuadro se da cuenta de que ella lo había pintado. En ese momento, Kei regresa a casa, aunque esta vez admite que también había perdido la memoria, por lo que le pide a la muchacha que por favor lo ayude a recuperarla. Regresando con el resto de participantes, todos volvieron a sus vidas cotidianas. El viejo vuelve a encontrarse con Kurono, aunque solo le pide algunas direcciones. Por otro lado, Cherry empieza a salir con Tonkotsu, y finalmente Takeshi le cuenta a Kase que su verdadero padre falleció y que el novio de su madre lo maltrataba, pidiéndole que por favor lo proteja y no lo lleve de vuelta a casa. Ante estas palabras, el hombre se compadece del pequeño, por lo que decide hacerse cargo de él. Otra vez con Kurono, él conoce a Seiichi, un escritor que estaba interesado en documentar lo que sucedió con los aliens y la gente de negro. Resulta que este ya llevaba investigando el caso durante 2 años gracias al blog de Nishi, el cual ahora mismo había sido eliminado. Al igual que Izumi, Seiichi también notó el nombre de Kurono, investigó los lugares de las misiones e incluso consiguió fotos inéditas del día del incidente de los Onis. Incrédulo, el joven le dice que él no tenía nada que ver con esto, pero a pesar de esas palabras, el escritor le muestra más evidencia en la cual se incluía el informe de una extraña secta alemana que adoraba a una gigantesca pelota negra. A pesar de todo, Kei sigue negando su participación, aunque al final le confiesa a Kikuchi que recientemente había perdido la memoria, por lo que quizás eso tenga algún tipo de relación. Dejando a un lado las conspiraciones, nos toca regresar con Akira Kurono, el hermano menor del prota. En las últimas semanas, él estuvo frecuentando un club de pelea para vampiros, en el cual, aparte de las luchas, también se atraían a civiles que eran usados como alimento. A pesar de esto, el muchacho aún conservaba algo de humanidad y una que otra vez trató fallidamente de que las mujeres no entraran al establecimiento. Coincidentemente, uno de esos días, Seiichi descubre que los vampiros tenían cierta relación con los Gansers. Él lo sigue hasta el club, pero luego de ver todo lo que ocurría ahí y sabiendo que su vida pendía de un hilo, se ofrece a brindarles el nombre y la ubicación de los miembros de Gans a los que había estado investigando. Al poco rato, en otro punto de la ciudad, Nishi e Izumi hablaban acerca de la supuesta catástrofe que estaba a punto de caer sobre la Tierra. El pelucón explica que el equipo actual no servía para nada y que si quería salvar a la humanidad, lo único que le quedaba era seguir juntando armas poderosas. Ante esto, el jovencito le pregunta por qué no dejaba que los americanos y los alemanes se encarguen de todo, a lo que Shion responde que él era japonés y quería que el mundo entero supiera que los japoneses eran los mejores.
De regreso con Kurono, él recibe una súbita llamada de su hermano, el cual le dice que corría peligro y le pide que se esconda. Tras esto, él vuelve a ser contactado por Seiichi, quien le cuenta lo que le pasó y le pide que se ponga en contacto con Izumi ya que estaba a punto de ser atacado. En paralelo a ello, dos vampiros irrumpen en el metro y atacan a los Gansers, pero son rápidamente despachados. Acto seguido, otro grupo hace su entrada, aunque antes de poder hacer algo son rebanados junto con todo el tren y algunos desafortunados pasajeros. Entre tanto, Kurono revisó su teléfono y encontró el número de Izumi, por lo que a pesar de no conocerlo, lo llama para decirle que estaba en peligro. En respuesta, el pelucón le pregunta si ya se acordaba de él, pero ante la negativa del muchacho simplemente le responde que ya se había hecho cargo del problema. Tras cortar la llamada, una enorme tropa de vampiros arremete contra Shion, quien a pesar de todo toma su espada y reanuda el exterminio. Dentro de la estación, Nishi llama a Sakurai para informarle acerca del estado de Izumi, recalcándole que a él no le importaba salvarlo, pero que si ellos querían, podían hacerlo. De inmediato, Cherry contacta con Sakata. Sin embargo, este le responde que ese tipo no merecía su ayuda, ya que él fue el que desató la masacre de Shinjuku, así que si moría sería un justo castigo. De vuelta al epicentro del desastre, varias decenas de cadáveres yacían alrededor de un muy agotado Izumi. La cosa se agrava aún más cuando aparece el líder junto a los tres miembros más poderosos de los vampiros. Poco a poco el pelucón va recibiendo más y más daño, y pese a que se las arregla para acabar con el trío de subjefes, al final termina perdiendo la protección de su traje. Por ironías del destino, en ese momento Ryoko aparece en el lugar y tal y como hizo Tae, corre a ayudar a su novio. Sin saber por qué, el cuerpo de Shion reacciona por sí solo y a pesar de saber que esto iba en contra de todos sus principios, él se sacrifica en pos de proteger a la muchacha. Con su trabajo realizado, el líder se retira, mientras que un agonizante Izumi mencionaba que después de todo lo que hizo, seguramente iría al infierno. Por primera vez desde que la conoció y con total sinceridad, él contempla la belleza de Ryoko, así que tras la promesa de una cita, el más experimentado y poderoso cazador de Tokio fallece en medio de un mar de sangre y lágrimas. Sin saber nada de lo ocurrido, Kurono vuelve a recibir una llamada de su hermano, quien le dice que Izumi había muerto y que dentro de 2 o 3 días, él podría tener el mismo destino. En un principio, Kei duda de estas palabras, pero luego de confirmar la muerte de Shion, se preocupa y decide ir con Seiichi para preguntarle si él le había dado su dirección a los vampiros. En respuesta, el escritor le dice que de hecho, ellos ya lo conocían debido a que era muy probable que en el pasado él fuera el líder de Gantz, pero que por alguna razón le borraron la memoria. Sin poder hacer mucho más, Kikuchi le dice que era muy probable que aún conservara los números de contacto de sus antiguos compañeros, por lo que le aconseja que los llame y les pida su ayuda. De regreso a casa, Akira vuelve a llamar a su hermano para decirle el punto débil de los vampiros, la luz del sol. Muchos de ellos usaban un fármaco sumamente costoso que los protegía durante el día, y como era de esperarse debido a su precio, este no era usado durante la noche. Tras decir esto, el joven corta la llamada advirtiéndole por última vez que si quería sobrevivir debía estar preparado. Temeroso, Kei va y compra varias lámparas de luz ultravioleta y una batería de auto, por lo que al llegar a casa comienza a prepararse. Tras algunas horas, el prota hace caso al consejo del escritor y usa los contactos de su móvil para llamar a Reika. Algo nervioso, él le dice que estaba en peligro, por lo que sin dudarlo, la muchacha le pide que aguarde ahí ya que todos irían a protegerlo. Asombrado por lo que acababa de pasar, Kurono cuelga la llamada, dándose cuenta así de que efectivamente él solía ser el líder de Gantz. Desgraciadamente, la noche llega más pronto de lo que debía, y en tan solo segundos, unos vampiros ingresan al cuarto de su objetivo sin saber que eso sería lo último que harían. Oculto bajo unas sábanas, Kei enciende una de sus lámparas, la cual estaba cargada con una potencia tal que en un instante desintegra a los atacantes. En el exterior, el líder queda atónito ante lo que acababa de ocurrir, aunque su sorpresa crece aún más cuando Kurono sale intempestivamente y en tan solo segundos elimina a todos sus enemigos salvo por el líder y una vampiresa. Poco a poco, los recuerdos de Kurono comienzan a regresar a su mente, pero por desgracia, antes de poder recuperarlos por completo, sus ojos se conmocionan luego de ver la cabeza decapitada de su hermano. Habiendo perdido el control de sus emociones, el joven embiste contra el líder. Sin embargo, este evita la luz y lo hiere de gravedad. Al instante siguiente, los amigos de Kei llegan al lugar y de inmediato rodean a los vampiros, aunque por desgracia ya era demasiado tarde. Sorpresivamente, en ese instante da inicio a la transferencia de Gantz, por lo que aprovechando eso, el líder sujeta al viejo y también empieza a ser teletransportado. Al ver esto, Reika intenta hacer lo mismo con Kei, pero la vampiresa la toma del cabello y la termina alejando de él. Rodeado por un charco de sangre y con una llamada a la que ya no podría responder, Kurono lenta e inevitablemente acaba perdiendo la vida. ¿Qué harán los vampiros ahora que también fueron llevados con Gantz? ¿Qué pasará con los amigos de Kei? ¿A qué nueva misión se enfrentarán los participantes? Todo esto y mucho más lo sabremos en la 9ª misión de Gantz. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto.
Something. Who?